Ok, entonces, continuando con el tema de Verilog. A ver, ya hablamos de reseña histórica, introducción, hablamos de módulos, de simulación y síntesis, ¿verdad? Hablamos de convenciones de léxico, de tipos de datos, de modelado conductual y RTL, de modelado estructural. Y comenzamos a ver un poquillo acá. De hecho, tal vez vamos por acá. Vamos a comenzar con modelado estructural. Tal vez no lo voy a hacer tan ordenado porque quisiera, como les he dicho, prepararlos para el proyecto. Entonces hoy quisiera cubrirlo lo más posible de lo que van a tener que hacer en el proyecto y algunas cosillas extra, eh, o por lo menos hablarlo un poquito por encima y luego ya la otra clase, aprovecharla para entrar un poquillo más en detalle y aprovechar si ustedes tienen algunas dudas o algo, ¿ok? Entonces, habíamos hablado de tipos de datos, ¿verdad? Hablamos también de modelado de flujo de datos por RTL, de datos RTL, ¿verdad? ¿Qué es esto que yo les decía? Bueno, vamos a utilizar timescale para definir la unidad de tiempo y precisión. Assign para, puedes hacer asignaciones de ya sea un registro o algunos cables hacia cables. Las asignaciones siempre se hacen, digamos, se le hacen a un cable, ¿verdad? El cable es el asignado y esto siempre se hace fuera de bloques always o de bloques inits o así, ¿ok? Y como les decía, cuando el lado derecho cambia, esta expresión de aquí cambia, el lado izquierdo se actualiza inmediatamente, o sea que siempre están activas esas asignaciones, es como una conexión real, ¿verdad? No es como que si cada cierto tiempo va a leer el dato o así, sino la idea es que sea como un cable conectado que siempre eh, después tiene el valor actual. Ya hablamos de los operadores bitwise y los operadores de reducción. Vimos un poco el modelado de flujo de datos de RTL para MUXes. Vimos que podíamos utilizar el operador ternario para hacer un MUX 2x1 y MUX 4x1. Y también hablamos de un sumador completo de un bit, ¿verdad? Con todas sus entradas y salidas. Y lo implementamos ahí en el ejemplo. Ahora, hablamos también de la precedencia de operadores y hablamos de modelado estructural. Y aquí es donde tal vez iba a entrar un poco más en detalle, que esto fue algo que fue donde quedamos precisamente la vez anterior. Entonces, en un modelado de flujo de datos de RTL, ¿verdad? Nosotros utilizamos código para describir el comportamiento de nuestro módulo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, con este MUX 2x1 que habíamos visto, nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es el comportamiento de un MUX? Bueno, si el seleccionador está en alto, elegimos la opción 1, ¿verdad? Digamos el dato 1. Y si el seleccionador es 0, elegimos el dato 0, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? Como lo habíamos visto la vez anterior, nos provee el funcionamiento sencillo, ¿verdad? Básico de un MUX 2x1, pero no nos dice cómo está construido. Nos dice cómo se tienen que comportar sus salidas basado en sus entradas. Y nosotros lo describimos utilizando un lenguaje de programación, ¿ok? Entonces, en RTL nosotros describimos comportamiento, cómo se debe de comportar, ¿está bien? En el caso del modelado estructural, que es como su contraparte, nosotros no describimos cómo funciona. Lo que decimos es cómo está construido, ¿ok? Entonces, para nosotros hacer eso, lo que vamos a utilizar son básicamente módulos y cables para conectar esos módulos, ¿ok? O registros. Ahora, ¿cómo nosotros construimos, digamos, un MUX? Nosotros habíamos visto que el MUX se construía utilizando muchas conectivas AND. Entonces, si nosotros queremos construir un MUX 2x1,
no vamos a utilizar el operador ternario de manera estructural. Lo que hacemos es crear instancias de conectivas AND y las conectamos entre sí para obtener el circuito de un MUX. Y nosotros sabemos que si ese circuito está bien conectado y construido, el comportamiento va a ser el que queremos, ¿verdad? Pero a la hora de escribir el código, no escribimos comportamiento, escribimos cómo se construye, ¿ok? Esa es la principal diferencia. Entonces, ¿cómo conectamos las cosas? Y cómo, bueno, ya cómo creamos los módulos sí lo tenemos claro, pero ¿cómo conectamos las cosas? Entonces, la instancia de un módulo verdadera, el nombre del módulo, el nombre de la instancia y luego los parámetros del módulo. Por ejemplo, nosotros decimos eh, módulo, ¿verdad? El módulo contador y nosotros decimos, bueno, tenemos las entradas ABD y CI y tenemos las salidas sum y cout, ¿verdad? Y el module. Y esta era la definición, no la instancia. Y nosotros también creamos de cables. Ahora, hay dos formas de crear esa instancia, de forma posicional o de forma nombrada. De forma posicional, nosotros vamos a decir, bueno, contador, que es el nombre del módulo, ¿verdad? Luego decimos mi contador 1, que es el nombre de la instancia. Y luego decimos dónde conectamos cada cosa. Entonces, el input A va a ir conectado al cable 0. O vamos a ver, sí, al bit 0 de cable. Luego B va a ir conectado al bit 1 de cable. Sein va a ir conectado al bit 2 y luego las salidas van a ir conectadas al bit 3 y al bit 4, ¿ok? Vean que aquí yo no digo explícitamente el bit 0 del cable va a ir conectado a A. Aquí yo no veo dónde va A, dónde va B y todo eso. Pero sabemos que por la posición en donde se definió el módulo, así se conecta, ¿ok? Esto es una instanciación posicional. Y dice que es implícita de acuerdo a la posición de los puertos del módulo. Ahora, si nosotros queremos hacer, o sea, estar seguros de que estamos conectando todo justo donde queremos, lo hacemos con una instanciación nombrada. Entonces decimos al puerto A de mi contador, o sea, a la entrada A de mi contador, yo le voy a conectar el cable 0. Y esta es la sintaxis. Yo pongo punto, el nombre del puerto, paréntesis, y luego lo que le conecto adentro del puerto. ¿Ok? Entonces, esta parte y esta, digamos, esta línea y esta línea son equivalentes, hacen exactamente lo mismo, ¿verdad? Y de hecho, vean que sale un poco redundante poner A, B, C, suma y cout porque al final estoy respetando también la posición. Entonces no agrega mucho valor. Lo único que ayuda es asegurarnos que lo estamos haciendo bien. Pero ¿qué otra libertad nos da? Bueno, tal vez, ¿verdad? En muy pocas ocasiones nosotros querramos ordenar esto un poquito diferente y lo que podemos decir es, bueno, en el puerto B conecto el cable 1. En el puerto A conecto el cable 0. En cout conecto el cable 4. Y vean que ya aquí nosotros no lo estamos poniendo en el orden de definición, lo ponemos en el orden que queremos. Y esto también funciona. Es exactamente equivalente a las otras dos de arriba. La diferencia es que cuando estamos utilizando instanciación nombrada, no hace falta respetar la posición, porque ya a fin de cuentas estamos siendo bien claros diciendo el cable 1 va pegado al puerto B. ¿Ok? Muy bien. Ahora, los puertos desconectados y principalmente, bueno, sí, los puertos desconectados van a tener un valor de alta impedancia Z. Como yo les había explicado hace un par de clases, un puerto desconectado uno no sabe si vale 1 o vale 0, ¿verdad? A fin de cuentas es
un dato desconocido y a eso le llamamos alta impedancia, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Si hay un abierto que hay ahí, ¿verdad? Un abierto es básicamente una resistencia infinita, o sea, una impedancia muy alta y por eso ahí se le llama alta impedancia a ese estado. ¿Está bien? Ahora, hay tres tipos de puertos: entradas, inputs, salidas y puertos que sirven para ambas cosas, para entradas y salidas. Ahora, las entradas son internamente wires que pueden recibir registros o wires externos. Y vean este diagramita aquí queda un poco más claro. Dentro del módulo, o sea, en mi módulo contador, mis puertos A, B y C van a ser cables, ¿ok? Pero lo que yo le conecte aquí, ¿verdad? Puede ser o wires o registros, ¿ok? Lo que viene de afuera. Yo le puedo conectar un cable o un registro. Ahora, las salidas es lo contrario. Las salidas por dentro pueden ser registros o pueden ser cables, pero por fuera tienen que ser cables, ¿ok? Y finalmente los puertos que definimos como in-out o entrada y salida tienen que ser de los dos lados cables, ¿ok? Y eso es todo. Recuerden, yo no necesito que ustedes se aprendan esto de memoria. Lo que a mí me interesa es que ustedes, si tienen dudas, no recuerdan cómo era, sepan que aquí está esta información y la pueden venir a visitar y recordar, ¿ok? Entonces, revisemos un toque cómo sería hacer un sumador completo de 4 bits estructural, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Ajá. Y aquí vamos a abrir y vamos a ver un MUX 4, el sumador de 4 bits, ¿verdad? Vamos a ver exacto, este. Y déjenme nada más mostrar el sumador de un bit. Recuerden que el sumador de un bit lo habíamos escrito de manera conductual, ¿verdad? Habíamos dicho, bueno, tenemos estas entradas, A, B, C y C in, estas salidas, suma y C out, definimos unos cables internos, hicimos unas asignaciones, ¿verdad? Y al final definimos cómo es que se comporta. Esto es RTL, esto es escribir un módulo utilizando RTL. Nos concentramos en el comportamiento, ¿ok? Ahora, con este sumador de un bit, llamado sumador, nosotros podemos construir un sumador de 4 bits. ¿Cómo? Conectándolo de manera apropiada. ¿Cómo hacemos? Nada más, la salida Cout del primer sumador va a ir conectada a la entrada Sein del segundo. Y así sucesivamente. Eso es básicamente todo. ¿Qué necesitamos además de estas conexiones internas? Bueno, las salidas de nuestro módulo. O sea, un sumador de 4 bits va a necesitar 9 entradas, ¿verdad? Las 8 de datos, 4 para un dato y 4 para el otro dato, y el acarreo de entrada, en caso de que queramos hacer sumadores más grandes. Y va a tener 5 salidas, la suma de 4 bits y el acarreo de salida, ¿ok? Entonces, el sumador de 4 bits lo podemos construir así. Como les decía, necesitamos 4 cables para A, o sea, perdón, un cable de 4 bits para A, un cable de 4 bits para la entrada B, un cable, ¿verdad? Que va a ser nuestro acarreo de entrada, la salida de la suma, ¿verdad? De 4 bits y la salida del acarreo de salida, ¿ok? Y además, vean que nosotros necesitamos 3 cables internos, que son estos de aquí. Perdón, aquí abrí esto por error y no se cierra. Ahí. Entonces necesitamos este cable y este cable interno. Necesitamos 3 cables internos. Y entonces,
¿cómo lo hacemos, verdad? ¿Cómo hacemos esa conexión o cómo hacemos un módulo estructural? Entonces, igual definimos un módulo sumador de 4 bits y definimos las entradas que tenemos, ¿verdad? Vean que aquí cierra. Y luego tenemos lo que va dentro del módulo. Y aquí, si ustedes observan, estamos solamente utilizando instancias, ¿verdad? Estamos utilizando módulos que ya existen y los conectamos entre sí. Vean que si yo veo por dentro de este módulo, yo no sé cómo funciona él. Lo que sé es cómo está conectado o qué tiene adentro, pero yo no sé realmente cuál es el valor a la salida o qué debería esperar yo a la salida, ¿verdad? Yo no puedo entender el comportamiento a partir de estas líneas de código. Entonces, creamos un primer sumador, el sumador 0, ¿verdad? El de más a la derecha, digamos, el menos significativo, y le conectamos el bit 0 de A, el bit 0 de B, el acarreo de entrada, y vamos a sacar la suma, el bit 0 de la suma, y el primer acarreo interno, ¿verdad? Que es esto. Luego al segundo sumador que le conectamos, y esto lo hacemos utilizando instanciación nombrada, ¿verdad? De puertos nombrada. Entonces, esto era posicional y ahora esta es nombrada. Entonces decimos, al puerto A le voy a conectar el bit 1 del cable A, al puerto B le voy a conectar el bit 1 del cable B, luego el acarreo de este, bueno, va a ser el cable interno que para él era salida, ¿verdad? Para el sumador 0 era el cout y le conecté este cable. Bueno, este mismo cable tiene que ser la entrada del siguiente sumador, ¿cierto? Luego la suma va a ser el bit 1 de la suma y el acarreo de salida va a ser el bit 1 de nuestros cables internos. Y así sucesivamente. Entonces aquí nada más para que vean cómo funciona. Igual podemos intercambiar A con B, que va a ser exactamente lo mismo. Entonces aquí en el sumador 2 al puerto B le conectamos el bit 2 de nuestro cable B y así sucesivamente, ¿verdad? Ojo con el único cuidado que tienen que tener es saber dónde conectamos cada cosa, ¿verdad? Es muy útil visualizar qué es lo que estamos construyendo para decir, bueno, si a este cable de aquí yo le puse SEIN 0, ese cable va a tener que ir conectado en un extremo a la salida del primer sumador y en el otro extremo a la entrada del siguiente sumador, ¿verdad? Que es justo lo que hicimos, por ejemplo, aquí con este, ¿verdad? Y de nuevo aquí con este y aquí con este. ¿Está bien? Y eso es básicamente el modelado estructural. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo claro? Ok, ok, muy bien. Entonces, no, genial. Esto es modelado estructural. Igual podríamos hacer un MUX 4x1 estructural. No me voy a detener mucho en este ejemplo porque, como les digo, quiero cubrir un poco más, pero de nuevo, si nosotros ya tenemos un MUX 2x1 construido de manera conductual, ¿verdad? Sabiendo cómo es el comportamiento de un MUX 2x1, nosotros podemos utilizarlo para construir un MUX 4x1, ¿verdad? Y nada más necesitamos un MUX de arriba, un MUX de abajo y un MUX final, que es precisamente este esquemático que tenemos aquí. Con un MUX 2x1 podemos crear 3 instancias diferentes y conectarlas de manera adecuada para obtener el comportamiento de un MUX 4x1. ¿Ok? Y eso es lo que está aquí. No, como les digo, no me voy a detener muchísimo. Lo único que tal vez me parece interesante de acá es esto que está aquí. Ojo que los puertos de datos de mi MUX final, o sea, estos, ¿verdad? El I0 y el I1, vienen de, vienen de la salida del primer MUX y la salida del segundo MUX, del MUX de arriba y del MUX de abajo. Entonces,
Ojo que nuestro MUX 2x1, la entrada que él recibe es un vector de 2 bits, ¿ok? Es un vector de 2 bits. Entonces, yo tengo que concatenar esos dos cables, el cable que tiene la salida de arriba y el cable que tiene la salida de abajo, y yo los concateno, ¿verdad? Esta es la única forma que yo tengo para, digamos, cumplir con lo que este puerto requiere, ¿verdad? Porque él requiere un vector de 2 bits. Yo no puedo, digamos, conectarle ahí C abajo y también conectarle ahí, digamos, yo no puedo hacer esto. Uy, perdón. A ver. Ajá. Yo no puedo hacer, digamos, esto, que tal vez sería como algo que a uno se le podría ocurrir si no lo tiene muy claro, ¿verdad? Yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque básicamente le estoy diciendo a este puerto, conéctele este cable, pero también a ese mismo puerto, conéctele este cable. No se puede. Yo le tengo que decir, este puerto que tiene 2 bits, bueno, el primer bit va a ser este cable y el segundo bit va a ser ese otro cable. ¿Está bien? Entonces, este es un ejemplo de cómo se utiliza el, 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 el operador de concatenación que habíamos estudiado, que es relativamente diferente al resto de lenguajes de programación. Es algo un poquillo específico de Verilog, ¿ok? Luego, hablamos ya la vez pasada un poco de los bloques. Hablamos que los bloques initial son para inicializar variables, ponerles un valor inicial, se corren en el instante cero una única vez. Y los bloques always revisan una lista de sensitividad. Si ponemos asterisco, va a decir ejecute en cualquier momento que alguno de sus parámetros cambie, de sus variables cambie, y es muy útil para definir el comportamiento de una lógica combinacional. Si ponemos always at clock, esto va a ser ejecútese siempre que el clock esté en alto. Si ponemos post-age o neg-age, estamos diciendo ejecútese en el flanco creciente de esta señal, que es la de clock, o ejecútese en el flanco decreciente del reset. ¿Ok? Cualquiera de las dos que pasen. ¿Está bien? Y finalmente, igual, esta es otra forma de ponerlo, ¿verdad? Esto es no cuando esté en alto, sino cuando esté en bajo, siempre que una señal esté en bajo, ¿ok? Y así, aquí está la sintaxis de cómo se define, ¿verdad? Uno puede usar, no es necesario poner begin y end si es una sola línea, ¿verdad? Se pone initial y la línea, pero si es una sentencia, así se le llama, de más de una línea, tenemos que poner begin y end. ¿Ok? Y estos son los bloques always y también los bloques initial. Tenemos bloques if else, igual que en otros lenguajes. Esto no es nada nuevo, no me voy a detener mucho. Lo único diferente es que aquí no existe el else if. Si nosotros queremos hacer un else if, lo que hay que hacer es como esto que está aquí, se ve como dos cosas separadas. Lo que está en azul es una sentencia if else y lo que está en celeste es otra sentencia if else. ¿Ok? Entonces, igual si tenemos que utilizar begin y end, eso se vería un poco así. Voy a irme aquí al puro final. Entonces, uno tiene que hacer, por ejemplo, if, ¿verdad? If clock, no sé, ¿verdad? Alguna condición. Begin. Y aquí código. A igual 5, no sé, ¿verdad? No sé, pongamos integer A igual 5. Ajá. Y luego, si queremos hacer un if else, tenemos que mantener este end aquí, ¿verdad? De hecho,
y ponemos aquí else y ponemos begin y aquí construimos la otra parte, hacemos if, de nuevo la otra condición, if, no sé, clock igual, no pongamos otra variable, hagamos aquí a ver, counter, counter igual 0, digamos. Entonces, if counter igual 0, ejecute esto, else if counter igual 1, begin, a igual 4. Voy a mover esto para arriba nada más para que esto quede claro. Ay, es que estoy mal acostumbrado. A igual 0. Entonces aquí vamos a poner a igual 5, si no igual 4 y aquí podemos hacer else, ¿verdad? El else final, begin, end y este va a ser a igual 6, digamos, un valor por defecto. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia con otros lenguajes de programación. ¿Ok? Y esto se vería más o menos. A ver. Es... ok, no. Todo esto, lo que quiero mover para acá. ¿Ok? Esto estaría dentro del if, y esto estaría, ahí para que quede un poco más claro. Y esto necesitaba, y el else tiene begin y end, que se ve más o menos así. Ok, esto es, básicamente. Ok, entonces esa es la única diferencia con otros lenguajes. También existe if else. Ok. Ahora. Sí. Continuando. ¿Cómo son las asignaciones en Verilog, verdad? ¿Cómo podemos asignar valores o guardar datos en una variable, ¿verdad? Entonces tenemos asignaciones bloqueantes y no bloqueantes. Además que tenemos las asignaciones continuas, que eran las que utilizaban Assign, ¿verdad? Entonces, las asignaciones secuenciales, no continuas, las secuenciales, se hacen dentro de bloques secuenciales, initial o always. Y tenemos dos tipos, asignaciones bloqueantes y no bloqueantes. Las bloqueantes se ejecutan de forma secuencial, o sea, si yo hago A igual 5 y B igual 8, ¿verdad? Se va a ejecutar primero esta asignación y luego esta asignación. ¿Ok? Ahora, se hace primero una y luego otra. Y se usan dentro de bloques always para asegurar que circuitos de lógica combinacional se resuelvan en el orden correcto. Ahora, tenemos también asignaciones no bloqueantes que se hacen de forma concurrente. O sea, si yo tengo esto así, ¿verdad? A y B se actualizan al mismo tiempo. En el mismo instante de tiempo se actualizan. No es que se ejecuta primero esto y luego esto, no. Ambas se hacen al mismo tiempo. Esa es la gran diferencia.
y se utilizan dentro de bloques always, post-age o negate clock para circuitos de lógica secuencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que todos, por ejemplo, todos nuestros flip-flops lean el estado presente y actualicen su próximo estado al mismo tiempo, ¿verdad? Que todos cambien al mismo tiempo. Entonces, si yo no hiciera esto, tal vez actualizo un flip-flop primero que otro y eso podría provocar que yo transicione a un estado incorrecto, ¿ok? Entonces, para asegurarse que todos los flip-flops se actualizan en el mismo instante de tiempo, utilizamos asignación no bloqueante, ¿ok? Ahora, el assigned era una asignación continua, se usa fuera de los bloques secuenciales y se utiliza para modelar lógica combinacional simple o hacer conexiones también. No se debe hacer una asignación de la misma señal en más de un always assignment o en más de un continuous assignment, ¿ok? O sea, en el momento en que yo dije, este cable va conectado allá, yo no lo conecto a ningún otro lado, ¿ok? No es buena práctica estar como haciendo diferentes tipos de asignaciones. Incluso podría provocar que no les compile el código. Entonces, asegúrense de que cuando nosotros, digamos, si yo estoy actualizando A, ¿verdad? O B, que se haga en el mismo bloque, ¿ok? Que en el bloque always, en donde se cambió A, se cambie todas las veces A, ¿ok? Y ahorita vemos un ejemplo de eso con máquinas de estado, ¿ok? Entonces, hablemos un poquito de cómo se ven las memorias, ¿ok? Vamos a ver flip-flops, latches, registros, registros desplazantes, reset sincrónico, o sea, con reset sincrónico y asincrónico, con habilitador y que cualquiera de esas señales puede estar en estado alto o en estado bajo. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ejemplos diferentes de flip-flops. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un flip-flop T. El flip-flop T tiene una entrada de, que es la de datos, una entrada clock y dos salidas, que son registros Q y Q negada. ¿Ok? Ahora nosotros podemos definir estas cosas así o también podríamos poner output ref acá, así. ¿Ok? Cualquiera de las dos es válida, pero si son del mismo tipo, podemos aprovechar la misma línea de código. Entonces, ¿cómo funciona un flip-flop T con flanco creciente? Bueno, nosotros vamos a decir always, o sea, siempre en el flanco creciente del clock, ejecute esto. ¿Ok? ¿Y qué dice? Bueno, el Q, actualícemelo con el dato. Y el Q negado, actualícelo con el dato negado. ¿Ok? Y ojo que aquí usamos asignación no bloqueante, porque queremos que ambas salidas se actualicen al mismo tiempo, no una y después otra. ¿Cómo se vería un registro de 4 bits, verdad? Tipo de transparente, ¿verdad? Básicamente 4 flip-flops tipo de conectados. Bueno, simplemente la D ya no va a ser un escalar, sino un vector de 4 bits y lo mismo en la salida Q y la salida Q negada. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, mi salida Q, actualícemela con el valor del dato y mi salida Q negada, actualícemela con el valor del dato negado. Y eso es todo. ¿Cómo se vería un registro tipo de verdad estructural? Básicamente esto mismo, pero estructural, utilizando un flip-flop tipo D. Bueno, que vamos a necesitar 4 flip-flops tipo D. Y vamos a tener 4 bits.
¿verdad? El bit 0 de este registro es de tipo D, el bit 1, el bit 2 y el bit 3. Y simplemente conectamos todo como se debería. Entonces, en el bit 0 conectamos el dato 0 y también el Q0 y el Q negado 0. Ahora, a todos les conectamos el mismo clock porque necesitamos que todos funcionen al mismo tiempo. Entonces, todos van conectados a la misma señal de clock. Esto sí queda claro. Ojo que esto es cómo hacer, eh, vamos a ver, es que aquí yo no he encontrado cómo escribir. Vamos a ver. Sí, no me aparece la opción para escribir. Pero bueno, al final es como hacer una ramificación, ¿verdad? O sea, conectar una entrada, perdón, una salida a más de una entrada, como ya lo hemos hecho muchas veces con el clock. Es básicamente lo mismo, es como conectar varios cables a la misma salida, que es totalmente válido. Luego, ¿cómo se vería un registro tipo de asincrónico? Bueno, no asincrónico, con reset asincrónico. Eso quiere decir que el reset no se rige bajo el clock, ¿ok? Siempre que ocurra un cambio en el reset, le vamos a prestar atención de una vez, ¿ok? Y de hecho tiene una prioridad más alta que la entrada de datos, si ustedes recuerdan, ¿verdad? El reset tenía una prioridad más alta. Entonces, ¿cómo hacemos que sea asincrónico? Bueno, básicamente tuvimos que agregar una entrada más de reset y la agregamos en nuestra lista de sensitividad. Entonces, siempre que haya un flanco creciente del reloj, vamos a ejecutar este código. O también vamos a ejecutar ese código cada vez que haya un flanco creciente del reset. Entonces, ¿cómo implementamos el orden de precedencia? Preguntando primero por el reset. Entonces, si el reset está en alto, ¿ok? Entonces borramos la salida, asignamos un 0 en nuestra salida. ¿Un 0 de cuánto? De 4 bits. Ahora, si no tenemos el reset activo, o sea, si no fue por un flanco creciente del reset, entonces pasamos el dato a la salida, que es el comportamiento normal de un flip-flop. ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo claro? Ok, entonces así se ve un reset asincrónico. Ahora, ¿cómo se ve un reset asincrónico activado por flanco decreciente? Bueno, muy fácil. Cambiamos esta palabra de post-age por negage. Y aquí, ¿qué hacemos entonces? Si hay un flanco decreciente del reset, preguntamos, ¿el reset está en bajo? Vean que este signo de exclamación es una negación lógica. Entonces, si el reset está negado, o sea, no reset, entonces, o si el reset está en bajo, borramos la salida. En caso contrario, vamos a pasar los datos a la salida. Ahora, ¿qué más? Este es un flip-flop. Ajá, esto es un flip-flop tipo de igual disparado por flanco creciente con reset sincrónico. O sea, que sí, el reset sí está regido por la señal del reloj. Y en ese caso, entonces, no lo ponemos en nuestra lista de sensibilidad. Solo vamos a revisar el clock, si hay un flanco creciente. Entonces, si hay un flanco creciente, el comportamiento no cambia y el reset está activo, entonces borramos la salida. Lo que pasa es que vamos a tener que esperar hasta el flanco creciente del reloj
para revisar si el reset está activo o no, ¿verdad? Esta es la gran diferencia entre una entrada sincrónica y una asincrónica. Ahora, ¿cómo se ven otros tipos de flip-flops? Por ejemplo, un flip-flop tipo T. Bueno, básicamente no llevamos el dato a la salida, ¿verdad? Simplemente cuando la entrada T esté en alto, vamos a toglear, ¿verdad? O sea, vamos a poner el DAP, la salida negada en la salida, ¿ok? Entonces, esta igual, ojo que aquí parecía que tenía un reset, es con reset sincrónico también, entonces por eso no está en la lista de sensitividad, perdón. Entonces, si el reset está negado, ¿verdad? Ojo que este reset es activo en estado bajo. Si el reset está en bajo, borramos la salida. Ahora nos preguntamos, si T está en alto, ¿verdad? Entonces togleamos. Y si no, memorizamos. ¿Ok? Simplemente dejamos todo igual. Y de hecho, esto casi que sale sobrando, ¿verdad? Nosotros podríamos no poner esto, pero en descripción de hardware, siempre es mejor cubrir todos los escenarios. Así ese escenario sea trivial, porque puede que el código compile, pero si nosotros no ponemos todos los escenarios a la hora de implementarlo o cargar este código en una FPGA o mandarlo a fabricar, podríamos tener errores digamos, de compilación, porque esos compiladores sí esperan tener todos los datos o todos los posibles escenarios. Entonces, si pasa esta condición, hacemos esto. Si pasa esta condición, hacemos esto. Y este, que es el caso trivial o por defecto, lo vamos a mantener. O sea, ok, Profe, sí, verás que como que de pronto bueno, ya se le escucha mejor, pero por un ratito se le fue un poquito el audio, pero ya creo que ya se escucha bien. ok, gracias. Sí, voy a repetir. ¿Necesitan que repita? La última parte, tal vez, que ahí fue donde se le fue el audio. Ok, sí, básicamente que, como les decía, es necesario o es una buena práctica escribir todos los casos en condicionales, por ejemplo, en if, else o también en los switches, porque si uno no lo no lo pone, digamos que si uno evita poner esto, no pasa nada. A nivel conductual, el comportamiento es el mismo, ¿verdad? Pero es mejor escribirlo para asegurarnos que Q tiene un valor asignado, sea lo que sea que pase. ¿Ok? Bueno, y aquí agregamos un enable. Vamos a ver este enable. Entonces, ¿cómo agregamos un enable? Bueno, el enable va a ser sincrónico. Entonces, siempre el reset es prioridad. Y luego, si está habilitado, vamos a pasar el dato a la salida. Y si está deshabilitado, básicamente vamos a mantener el mismo Q. Y así funciona el enable, ¿verdad? Luego un registro desplazante. Un registro desplazante se ve así. Esto es una máquina clase 1 y es básicamente para ir haciendo un delay. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para serializar datos. Si nosotros tuviéramos cargas paralelas, nosotros podemos cargarle a los flip-flops y luego ir sacando un dato a la vez, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviéramos, no sé, el dato 1001, entonces los cargamos y primero mandamos un 1, luego el 0, luego enviamos el otro 0 y por último el otro 1, ¿verdad? Entonces, con cada flanco del reloj vamos a ir pasando el dato de aquí para acá y el dato de aquí para acá. Entonces, un registro desplazante puede ser útil para
serializar datos, ¿verdad? Pasar de paralelo a serial. Y entonces, como les digo, ese es el funcionamiento. Inicializamos primero todos los flip-flops en 0, ¿verdad? Con un bloque de initial. Y luego, con cada flanco del reloj, lo que vamos a ir haciendo es desplazando el dato. Entonces, el dato entra en Q1, luego al mismo, y ojo que esto tiene que ser al mismo tiempo, porque, y ya lo vamos a ver, pero entonces al mismo tiempo ponemos el dato en Q1, lo que estaba en Q1 lo ponemos en Q2, lo que estaba en Q2 lo ponemos en Q3 y lo que estaba en Q3 lo llevamos a la salida. ¿Alguien podría decirme cuál es el problema de que yo haga esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí realmente? Ok, vamos paso a paso. ¿Cuánto vale Q1 después de que esto se ejecute? ¿Alguien hay algún voluntario? De yo, 0, ¿no? Ok, bueno, sí. Digamos que, o más precisamente, valdría D, ¿cierto? Al final de esta ejecución, ¿verdad? Q va a valer D, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Ahora, ¿cuánto va a valer Q2? De ahí estaría valiendo D, digamos, que es Q1. Exacto. Ese es el problema. Aquí no estamos desplazando nada. Nosotros estamos cargando D a Q1. Y como ya esto se ejecutó, ahora Q1 también vale D. Y entonces Q2 vale D. Entonces, voy a ir en orden. ¿Qué pasa si nosotros en el primer instante de tiempo D es igual a 1? Un ciclo de reloj después, D vale 0. ¿Ok? Otro ciclo de reloj después, D vale 1 y luego 0. ¿Ok? Entonces, el dato 1 primero entra aquí, ¿verdad? Entonces, si yo dejo este código así como está, Q1, Q2, Q3 y la salida de ese van a valer 1 en el mismo momento. O sea, al final de ejecutar este bloque Otis. Y eso es algo que nosotros no queremos, porque queremos que el dato se vaya desplazando uno, o sea, un flip-flop a la vez. Por eso necesitamos salidas concurrentes o asignaciones no bloqueantes. Porque, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, en la primera ejecución, Q1 va a valer 1, pero Q2 va a mantenerse en 0, Q3 va a mantenerse en 0 y S va a mantenerse en 0. Porque antes de esta ejecución, Q1 valía 0, lo pasé aquí. Q2 también valía 0, lo pasé aquí. Y Q3 también valía 0 y lo pasé aquí. Ahora, la segunda ejecución, ¿qué va a pasar? T ahora vale 0, entonces Q1 vale 0, pero Q1 tenía este dato, entonces el S1 lo cargué en Q2 y así sucesivamente. Por eso necesitamos asignaciones no bloqueantes. ¿Quedó claro o fue un poco confuso para repetir? Sí, yo sí me entendí. Ok, muy bien. Entonces, ese es el tema. Esa es la diferencia entre una asignación bloqueante y no bloqueante. La forma correcta es, en este caso, utilizar una asignación no bloqueante para asegurarnos que todas las salidas o todos los datos se actualizan al mismo tiempo. ¿Ok? Porque si lo hacemos en orden secuencial, vamos a estar cargando lo mismo en todos.
¿Ok? Y finalmente un latch tipo D. Recuerden que el latch no se regía como por un clock, sino por un habilitador. O sea, no era activado por flanco creciente o decreciente, sino que más bien era activo por pulso, ¿verdad? Por pulso. Entonces el latch tipo D lo que recibe es un enable y siempre que el enable esté, y de hecho el latch, siempre que haya un cambio en D, ¿verdad? Él va a estar revisando cambios en D y en el enable. Entonces, si el enable está en alto, vamos a llevar ese dato a la salida. Si el enable no está en alto y D cambia, no importa. El flip-flop, perdón, el latch no se da cuenta de este cambio y si lo lleva. ¿Por qué yo necesito tener a D en la lista de sensitividad? Bueno, porque el enable no es una señal que cambia como un reloj, ¿verdad? Uno habilita el enable y así se queda. Entonces, para yo darme cuenta que hubo un cambio en D, necesito agregarlo en la lista de sensitividad. ¿Está bien? ¿Claro? ¿Está ahí? Ok. Y entonces, bueno, eso fueron los registros desplazantes y los flip-flops. Ahora, como les decía, también tenemos bloques case o case Z. Y entonces, se hace dentro igual de un bloque initial o de un bloque always. En particular es bueno utilizarlos en bloques always con un asterisco adentro para describir lógica combinacional. Y el tema es que el KZ, que es algo que no existe en otros lenguajes, es un caso particular del case, donde las alternativas pueden contener condiciones no importa, y esto es chivísima, sinceramente, y se denotan con un signo de pregunta. Entonces, el case es como ustedes en otros lenguajes han escuchado tal vez de un switch o básicamente la estructura es la misma. Es una estructura que nos permite o un bloque que nos permite evaluar una expresión y poner diferentes alternativas y ejecutar un código diferente para cada una de esas alternativas, ¿verdad? Pueden ser, digamos, si la sentencia lo que se va a hacer es de una sola línea, no hace falta poner begin y end, pero en el caso de que sea de más de una línea, entonces sí necesitan begin y end. Y como tal vez lo han visto en otros lenguajes, este tipo de bloques case o bloques switch siempre tienen un caso default, un caso por defecto. Quiere decir, es básicamente como una condición, no importa, ¿verdad? Si ninguna de estas condiciones se cumple, ¿verdad? El caso por defecto que va a ejecutar es este. Y esto es importantísimo. Siempre es muy importante poner el caso por defecto y ojalá todas las alternativas posibles que hayan también. Entonces, muy sencillo tal vez para el caso de un de este case, vean aquí, nosotros tenemos concatenados A y B, ¿verdad? Entonces, si A y B valen 1, 1, o sea, los dos están en altos, yo a la salida llevo un 1, 0. Pero eso también lo hago si tengo un 1, 0 en A y B, o sea, si A y B valen 1, 0. Entonces, yo a la salida también llevo un 1, 0. Yo podría, en el caso del 0, 1 de A y B, hacer dos cosas, llevar a la salida Q un 1, 1 y además llevar a la salida S un solo bit en alto, ¿verdad? Y el caso por defecto va a ser poner en Q un 0, 0, ¿verdad? Esto es un ejemplo, digamos, inventado. Ahora, esto es un bloque case. Yo puedo hacer esto mismo con un case Z
de una forma un poquillo más abreviada. Vean que yo aquí, en este caso, a mí no me afecta si B vale 1 o si B vale 0. En ambos casos, si A está en alto, yo voy a poner un 1, 0 a la salida Q. ¿Ok? En este caso, entonces, B es una condición no importa en este par de escenarios. Y entonces yo puedo sintetizar estas dos líneas en una sola. Y yo digo, bueno, para mis dos bits A y B, si yo tengo un 1 en A y no importa que tengan B, yo voy a poner un 1, 0 en Q. ¿Ok? Y el resto se mantiene igual. Pero así se utiliza esta condición no importa o el caso de un case Z, que realmente podría simplificar bastante el código y hacerlo un poco más fácil de leer. ¿Ok? Y muy bien, ¿dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Ok, súper. Bueno, entonces pasamos con a donde por lo menos quería llegar hoy, que son las máquinas de estado. ¿Ok? ¿Cómo hacemos una máquina de estado en Verilog? ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos hacerla de forma estructural, ¿verdad? Nosotros la resolvemos a mano, ¿verdad? Hacemos los mapas de Karnoff, encontramos la función mínima de próximo estado, la función mínima de la función de salidas y conectamos todo, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos hacer eso. Pero bueno, podríamos sacarle un poquillo más de provecho al lenguaje de programación y escribir el comportamiento de esta máquina de estados en RTL, no de forma estructural. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo sería eso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos 4 tipos de máquinas de estado, ¿verdad? Los contadores, ya hicimos un ejemplo de contadores, de hecho, fue lo primero que estudiamos. Vimos un ejemplo de registros desplazantes, justo lo acabamos de ver. Y las máquinas clase 3 y 4 son las que vamos a estudiar en este momento. Y para hacer este tipo de máquinas, las 3 y 4, es conveniente dividir el módulo en 3 secciones, por orden y porque si no se hace así, valga la redundancia, puede ser muy desordenado, no, puede conducir a errores, ¿ok? Entonces, las 3 partes son un lugar donde asignemos estados, solo un lugar, ¿ok? Si nosotros comenzamos a asignar estados aquí, si pasa esto y allá, si pasa esto otro, puede hacerse un desorden. Entonces, vamos a tener un solo lugar donde actualizar nuestros estados. Se pueden definir valores constantes usando parameter. No son macros, son defines, ¿ok? Entonces, ahí un poquillo de lo que hablamos la vez pasada, los macros se actualizan o se cambia su valor al momento de compilar y los defines se hacen en tiempo de ejecución, ¿ok? Se revisa qué valor tiene y se cambia. Ahora, entonces, asignación de estados. La otra es la lógica de próximo estado y la lógica de cálculo de salidas, ¿ok? Y es básicamente las 3 partes que nosotros teníamos también en nuestra estructura general de las máquinas de estado. Entonces, antes de pasar a ya la última sección de este tema, veamos cómo son las máquinas de estado. Y eso está aquí. Entonces voy a hacer esto para acá y voy a hacer esto para acá para poder ver. ¿Ok? Y voy a ver un toque si yo puedo quitar continuous. Está aquí. Está. Ok, ahora sí.
Listo. Entonces, tenemos la máquina clase 3 y 4. Ok, entonces, igual que cualquier módulo, definimos qué son entradas y qué son salidas. Las entradas las podemos definir como cables y las salidas también como cables, como sea, o como registros. Ok. De hecho, estos deberían ser más regs, realmente. Ahora, pero igual, dejémoslo como estaba, como cables. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ojo que tenemos una, dos, tres, tres entradas, que son P1, LB y LA. Tenemos obviamente, como es una máquina de estados, la entrada del clock. Si nosotros vamos a utilizar flip-flops que tienen un reset, que deberían tener, ¿verdad? También vamos a tener una entrada de reset. Y tenemos dos salidas. Nuestra salida Z1 y Z2. Entonces, nosotros podemos utilizar parámetros aquí para definir nuestros estados y que sea más fácil de leer. Entonces, yo puedo tener un estado A1, un estado B que sea 1,1 y un estado C que sea 1,0. ¿Ok? Igual aquí realmente vean que las dos máquinas son casi la misma. Simplemente la máquina clase 4 tiene un par de salidas incondicionales, ¿verdad? Que son salidas de 1000. Entonces tenemos tres estados. Entonces, lo primero es que vamos a dividir el código y en esta parte vamos a hacer la asignación de estados que hablamos aquí arriba. ¿Ok? Asignación de estados. Entonces, igual que como hicimos con los flip-flops, porque a fin de cuentas las máquinas de estado utilizan flip-flops para sus memorias de estado. Entonces, siempre que haya un flanco creciente del reloj o un flanco creciente del reset, en este caso es un reset activo en estado alto, nos preguntamos, si el reset está en alto, entonces estamos reseteando la máquina de estados y la vamos a llevar al estado A. Si no, entonces lo que vamos a decir es que el próximo estado va a ser el nuevo estado presente. Ok, el estado presente va a ser nuestro próximo estado. Ok, básicamente, cuando llega el flanco creciente del reloj, pasamos al siguiente estado. Eso es todo. Y ojo que aquí yo había definido un par de registros para memorizar el estado presente y el próximo estado. Ahora, esto es la memoria de estados. Y esta es la asignación de estados. Luego tenemos que definir la lógica de cálculo de próximo estado. ¿Ok? Y vean que aquí ya nosotros no necesitamos hacer toda la lógica aquí de mapas de Karnoff y ver, bueno, si cambia 0 o 1, todo eso no. Simplemente evaluamos el estado presente. Y esto es lógica combinacional. Entonces decimos, siempre que cualquier cosa cambie, cualquier variable cambie, ¿ok? Ejecute lo que está aquí adentro. Y vamos a utilizar un case, un bloque case, para evaluar el estado presente, para no tener que hacer if, else, if, else, if, else. Entonces, evaluamos el estado presente. Si el estado presente es A, o sea, vale 0, 1, ejecutamos esto, hacemos lo siguiente. Si P1, vean que es una transición condicional. Si P1 está en alto, el próximo estado es B. Caso contrario, o sea, si P1 vale 0, el próximo estado es A. Ok, nos mantenemos en A. Ahora, en B, ¿qué hacemos? En B, nos preguntamos por LB. Si estamos en B y LB vale 1, pasamos a C. Si no, nos quedamos en P. Y finalmente, en C, vean que en C tenemos que hacernos dos preguntas. Si P1
¿verdad? De hecho, como les digo, depende de P1 y LA. Y esto lo podemos hacer con bloques if-else o utilizando un case o un case Z. Entonces, vean en el caso del case Z. Vean que si P1 vale 1, no importa cuánto valga LA. Si P1 vale 1, pasamos a B. ¿Ok? Entonces, si P1 vale 1, no importa cuánto valga LA, pasamos al estado B. Ahora, si P1 vale 0, hay que preguntarnos por LA. Si LA vale 0, nos devolvemos a C. Y si LA vale 1, nos devolvemos al estado A. Y aquí dejé en un comentario cómo sería el equivalente utilizando un case en lugar de un case Z. Simplemente esta línea la repetimos y se convertiría en estas dos líneas de acá. Pero, ¿verdad? Nos podemos ahorrar una línea de código utilizando case Z. De nuevo, ojo cómo concatenamos aquí para evaluar la expresión. ¿Está bien? Y finalmente ya tenemos asignación de estados, tenemos lógica de cálculo de próximo estado y nos falta la lógica de cálculo de salidas. La lógica de cálculo de salidas es, pues es muy fácil, es esto que está aquí. Y aquí lo hacemos, ojo que la lógica de cálculo de salidas la hacemos utilizando assigns, en lugar de tal vez con lógica combinacional, como también lo hicimos para el cálculo del próximo estado. La salida Z1 se va a encender bajo las siguientes condiciones. Z1 se enciende si estoy en el estado B. ¿Ok? Y ojo que aquí yo estoy utilizando un operador bitwise, no la O lógica que es esta de aquí, ¿verdad? Entonces, no, de hecho sí es, denme un toque para revisar acá cuáles eran los operadores. Tenemos, ajá, este es para comparar. Ajá, ajá. Y esto es una OR y una AND, ajá, sí. Y esto es una XOR, ajá. Entonces, esto es como la conectiva OR. Ajá, entonces, básicamente aquí estamos construyendo la función lógica en el código. Entonces, si el estado presente es B, esto es de comparación igual a B. O si el estado presente es C y además, ¿verdad? Y la I lógica de de que P1 valga 1. Aquí encenderíamos Z1. ¿Sí lo ven? ¿Ok? Ahora Z2 se activa si estamos en el estado B de forma incondicional. ¿Ok? En el estado C de forma incondicional, perdón. Y se enciende en el estado B si LB vale 0. O sea, si LB negado. Ujú. ¿Ok? Y eso es básicamente lo de las máquinas de estado. Entonces, si es una salida incondicional, es nada más preguntarnos si nos encontramos en ese estado. ¿Ok? Y si estamos en el estado, y si es una salida condicional, hay que revisar por P1. Ojo que algo tal vez aquí importante es que nosotros también podríamos definir un bloque como este de lógica de cálculo
de próximo estado, porque es de lógica combinacional. Para la lógica de cálculo de salidas. Tal vez. Entonces, basado en el estado presente, vemos qué hacemos. ¿Ok? Aquí, ¿qué podríamos hacer? Si estamos en A no se enciende nada. ¿Verdad? En A realmente, y pues no encendemos nada. Este es el problema y tal vez por eso no lo utilizamos un bloque de este tipo, porque recuerden lo que yo les dije. Los bloques tienen que ser exhaustivos, o sea, cumplir con todas las condiciones A, B, C, y en el caso de que de que tenga otro valor, de hecho aquí pudimos haber agregado el caso de 1, 1, ¿verdad? Tal vez aquí el default, ¿verdad? Debimos haber puesto estado presente. Ay, wait. Estado presente, próximo estado igual a A, por ejemplo, para asegurarnos de que cubrimos todos los escenarios. El problema de hacer la lógica de cálculo de salidas así es que nosotros no tenemos nada para A, ¿verdad? Entonces en A no estamos definiendo cuánto tiene que valer eh, cada una de las salidas. Entonces, tal vez lo que uno podría hacer, ¿verdad? Es básicamente en A decir Z1 igual a Z1, ¿verdad? O sea, se mantiene igual y Z2 igual a Z2. O más bien, en este caso, como no se enciende ninguna, ponerlas en 0, ¿verdad? Ponerlas en 0. En B, ¿qué habría que hacer? En B habría que preguntarse. Ah, no, mentira. En B no. Así, aquí en B hay que preguntarse. Entonces, en B, Z1 es incondicional y se enciende, ¿verdad? Y luego habría que preguntarse por por LB. Y si LB, entonces Z2 igual a 1. Y en caso contrario, ¿verdad? Ahí, otra vez, perdón. Z2 igual a 0, ¿ok? Entonces Z1 siempre va a hacer algo y Z2 hacemos esto. Otra forma de escribir esto podría ser, ¿verdad? Hacer Z2 igual a LB, perdón, LB, sí, sí, 1, si no, 0. ¿Ok? Esto podría ser otra forma. Y en C siempre, ¿verdad? Voy a volver todo esto de acá. En C, siempre Z2 igual a 1. Y Z1 hay que preguntarse. Hay que preguntarse por P1 y LA. De hecho, no, solo hay que preguntarse por L1, por P1. Entonces, si P1, 1. Caso contrario, 0. ¿Ok? Pero el problema con esto es que de aquí tal vez es un poquillo sencillo, ¿verdad? Solo con una podría complicarse un poco. Pero bueno, esta es otra forma de hacer la lógica combinacional para el cálculo de salidas. ¿Ok? Lo podemos utilizar haciendo assigns de este tipo o lo podemos hacer igual, yendo estado por estado. Y vean que al hacerlo utilizando assigns es mucho más, sí, muchas menos líneas de código tal vez, ¿verdad? Entonces podría ser un poquillo más resumido. ¿Ok?
Y vean que en este caso realmente casi queda igual si nosotros utilizamos los operadores de OR lógica, ¿verdad? O la O normal, y aquí también de la I lógica o la I de compuerta. Porque a fin de cuentas es si son solo un bit. Cuando es un solo bit, da igual si utilizamos operadores de bit o comparaciones. Pero, como les digo, tal vez es mejor utilizar en estos casos operadores de bit para estar seguros de que funciona como debería. Y entonces, tal vez esta es la recomendación, que utilicen esta de aquí. Esta es para las máquinas clase 3, que era de un poquito más sencillo. Y bueno, no sé si tienen dudas. De hecho, yo creo que esto también podría escribirse solo así. Y ya. Si el estado presente es B, se enciende. Y si el estado presente es C, se enciende. Eso es todo lo que nosotros necesitamos, pues, saber. Ujú. Pero bueno, este es como otro ejemplo un poquito más. O sea, ambas líneas de código hacen exactamente lo mismo, tal vez por eso lo escribí, ¿verdad? Si esto es cierto, pongo un 1, si no, pongo un 0. Y en todo caso, esto tiene el mismo comportamiento. Si esto es cierto, se pone en 1. Y si eso es falso, el falso se representa con un 0. Entonces, verdadero 1, falso 0. Entonces, esto de aquí arriba sale sobrando un poco. Y de hecho, esto de aquí también. Aquí podríamos dejarlo solo así. ¿Okay? Y eso sería lo que quería cubrir principalmente con lo de máquinas de estado. Ya para terminar la clase de hoy, yo sé que está siendo un poco larga, pero para terminar de ver la materia, ya esto es mucho más sencillo, es un poco más conceptual. Bueno, a la hora de hacer los archivos y todo eso, nosotros tenemos includes para incluir archivos, defines, que ya lo habíamos estudiado, para definir valores constantes, el timescale, estos se llaman directivas de compilador, o sea, esto se ejecuta a la hora de compilar. El timescale también, ¿verdad? ¿Qué unidad de tiempo vamos a utilizar? Y también tenemos condicionales a la hora de compilar. Por ejemplo, nosotros podríamos decir aquí en los flip-flops, bueno, si nosotros estamos utilizando, no sé, la librería ¿cómo se llama? De la FPGA, utilice este flip-flop tipo D. Pero si estamos utilizando la librería del flip-flop, no sé, la librería de la FPGA de otra marca, utilice este otro flip-flop. Entonces, nosotros al utilizar directivas de compilador, lo que vamos a decir es, este código ignórelo, o sea, ni siquiera lo compile, no lo haga parte del programa, ¿verdad? No lo haga parte del ejecutable. Y si sí existe, entonces, pues, y si la condición es cierta, entonces sí compile este código. Y vieras que resulta muy útil, o sea, en mi trabajo, nada más para contarles que todo esto sí se utiliza en la vida real, ¿verdad? Nosotros hay algunos pedazos de código que nosotros compilamos únicamente para debuguear, digamos, que son, digamos, partes del código utilizados para asegurarnos de que funciona bien, para hacer verificación.
pero para ya una vez que se va a sacar el código final del producto, esa porción de código que era nada más para debuguear no se incluye en el código final, no es parte del programa final. Y eso se hace en caso de que el código que uno utiliza para debuguear tenga errores, ¿verdad? El código principal no se vaya a ver afectado por algo que realmente no es parte de la funcionalidad, ¿verdad? Que es solo para debuguear. Y la otra razón es que, bueno, si nosotros no estamos compilando partes del código, el ejecutable va a ser mucho más pequeño, ¿verdad? Va a ser más ligero. Y bueno, en algunos escenarios, en sistemas incrustados donde la capacidad es reducida, la capacidad de memoria es reducida, vale mucho la pena ahorrarse algunos bytes. Entonces sí, aquí está precisamente tal vez el ejemplo que yo les decía, muy utilizado para verificación, debugging o para agregar o quitar capacidades. Uno podría decir, inclúyame este flip-flop T, perdón, si esta variable está definida, incluye el flip-flop T. Si no, y la que está definida es el FFT, entonces inclúyeme un flip-flop T. Y si no, inclúyeme un flip-flop tipo JK, ¿verdad? Entonces ya con eso yo tal vez podría decidir cuál flip-flop utilizar y el resto ni siquiera los compilo, ni siquiera los hago parte de mi código. También tenemos tareas de sistema. Yo tengo prints, que de hecho ya vimos en la primera clase. Por ejemplo, display, ¿verdad? Display nos dice, bueno, entre comillas, el primer parámetro va entre comillas y va a ser un string. Y lo que vaya después de eso, el resto de parámetros van a ser variables o expresiones, por ejemplo, un entero, un registro o una comparación que va a ser cierta o falsa. El display despliega una única vez la lista de parámetros que le pasamos, separada por comas. Por defecto, al final de cada display se agrega una nueva línea, ¿verdad? O sea, cada display es una línea separada. Y bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? Si yo pongo esto aquí, yo digo el string 2x1 igual a un parámetro que ya casi le paso, quiero que me lo imprima en binario. Ese parámetro es el valor número 2, ¿verdad? Entonces va a imprimir 2x1 igual al valor de 2 en binario, que es 10, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes ya habían visto ese chiste, pero dicen que solo existen 10 tipos de personas, las que saben binario y las que no, ¿verdad? Es más gracioso cuando uno lo lee porque cuando uno lo dice, pues se escucha el 10, ¿verdad? Y finalmente, monitor es también para imprimir, pero despliega toda la lista de parámetros cada vez que cualquiera de los parámetros cambie. Entonces, esto es precisamente para monitorear los cambios, por ejemplo, en el clock, o los cambios en una salida, o los cambios en una entrada. Yo podría decir, monitoreeme la salida Q, ¿verdad? O lo que sea. Y yo puedo apagarlo y encenderlo. Yo podría encenderlo solo en una porción del código que yo estoy interesado en ver cómo cambia en esa parte y luego apagarlo, ¿verdad? Entonces, como se necesita llamar al monitor una sola vez, se puede habilitar y deshabilitar con estas dos tareas de sistema. Tenemos otro system tasks que es stop para terminar la simulación. No, para finalizar, no, para pausar, ¿verdad? O detener la simulación en un punto específico, muy útil tal vez para examinar valores. Obviamente los ejemplos que vamos a hacer aquí en el curso son muy pequeños, o sea, no vamos a tener diagramas de tiempo larguísimos, pero en la vida real sí. Entonces, en lugar de nosotros ir a buscar dónde es que ocurrió tal evento, podemos ir al código y decir, ah, bueno, no sé, pongamos un stop después de tantos ciclos de reloj. Y entonces ya íbamos a poder ver qué pasa. También podemos finalizar la simulación. Muy importante, siempre pongan un finish. Y esto se pone en el probador.
¿ok? O en el test bench, perdón, en el conjunto de pruebas, todo esto. Dump file es el archivo que va a tener los valores de nuestras variables que queremos simular y le podemos poner el nombre que queramos, ¿verdad? Generalmente tienen la extensión .usd y entonces se usa así, dump file contador.usd, guarda los valores que estamos dumpeando. ¿Y cuáles son esos valores que estamos dumpeando? Tenemos que utilizar el system task dump bars. Con dump bars, nosotros decimos, bueno, si solo ponemos dump bars, va a guardar todas las variables en el archivo USD que definimos con dump file. Si le ponemos parámetros, va a poner solo las variables definidas en ese módulo y hacia abajo. Entonces, si ponemos el nivel 0, va a poner todas las del módulo especificado y de los submódulos inferiores. Si yo pongo un 1, solo las del módulo especificado. Y si pongo un 2, solo las del módulo especificado y de los módulos llamados directamente en el módulo. O sea, por ejemplo, en este sumador, si yo hago dump bars, y le paso el nivel 1, va a imprimir solo estas de aquí. Pero si yo le paso dump bars y el nivel 2, va a imprimir todas estas de aquí y también todas las del sumador de un bit, que serían estas de aquí también. ¿Ok? Entonces, sí, así funciona. Y 0 es dumpé todo. Y después del 2, ¿verdad? Puede que hayan otras, ¿verdad? Ahí otros niveles, pero estos son los principales. Y bueno, para desplegar en pantalla, aquí está el formato que uno puede usar. /n para agregar una nueva línea o agregar un tab. Con doble signo de porcentaje se pone un porcentaje. Con doble slash se pone un slash. Y con slash comillas se pone comillas. Esto es necesario porque el porcentaje, como pueden ver aquí, se utiliza también para definir el formato de una variable. El slash solito puede significar un comando como un new line o un new tab. Y la comilla solita es lo que se utiliza para definir el comienzo de un string, ¿verdad? Entonces aquí que teníamos algunos displays, ¿verdad? Vean que con la comilla sola, perdón, con la comilla sola uno comienza y termina un string. Entonces, si yo quiero poner Noah en comillas, utilizo esto de aquí. Y si quiero poner un porcentaje, ¿verdad? Tengo que poner doble porcentaje. Así, ¿ok? Y bueno, aquí uno puede imprimir en decimal, en binario, imprimir en string, imprimir en hexadecimal, un carácter de ASCII, en octal, un número real o en notación científica o un número real en notación decimal. Ya vimos los comandos para imprimir, ¿verdad? Para compilar. Primero se usa iVerilog con -o. VVP se utiliza para simular y luego se utiliza GTK-Wave y el archivo .file para visualizar esa simulación. Entonces, en el ejemplo, ojo que todo eso, ¿dónde está el test bench? Aquí. En el test bench es que yo digo, bueno, aquí es donde nosotros estamos generando una simulación. El otro era solo un módulo. Entonces, en este test bench, que es el conjunto de pruebas, yo digo, bueno, todas esas pruebas y todas las variables de esas pruebas, ¿verdad? Dump bars, imprímalas en este archivo de simulación count4.usd. ¿Ok?
Y así es como se usa. Y se pone en el bloque initial. De hecho, toda la simulación es un solo bloque initial. ¿Está bien? Y por eso es que hay que ponerlo. Y eso es todo lo que uno necesita. Y como ya habíamos visto anteriormente, voy a venirme a ese ejemplo. Ajá, vamos a ver al contador. Se ve contador. Entonces, hacemos ahí Verilog y podemos compilar el probador porque el probador ya me incluía el resto de archivos, ¿verdad? Y yo podría ponerle un nombre, probador 1, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, vea que yo generé este probador 1 que está aquí. De hecho, voy a borrar el A y el B. Ujú. Y también el count for. Ajá. Y ahora solo tenemos el probador 1, entonces, de hecho, voy a hacerlo una vez más, nada más para que quede aquí en el orden. Entonces, aquí no existe nada. Yo hago iVerilog, probador, en minúscula, probador.v, y me genera ese out, porque no le puse nombre. Luego, simulo ese out, y me genera este archivo con la simulación. Y luego lo visualizo. GTK Wave y el nombre de ese archivo count4.usd, y entonces aquí se encuentra mi probador. Ujú. Y las señales. ¿Qué pasa si nada más por probar hacemos down bars y le ponemos 1 y el módulo? Y el módulo que sea, debe llamarse contador, ¿verdad? Vamos a ver cómo se llamaba. Ah, no. Counter 4. Entonces aquí pongamos eh, eso era lo que yo les decía de las comillas, que no acepta cualquier comilla, hay que asegurarse de usar el correcto. Ujú. Y vamos a ver si esto compila. Vamos a ver, compilemos ese probador. Ujú. Luego simulémoslo. Ah, ok. Justo aquí hay un error en el DOM bars en la línea 34. Tal vez es que esto no lleva comillas. Vamos a ver si es eso. Ujú. Bueno, en todo caso, tal vez luego encontramos cómo es que se pasaban los parámetros para ese DOM bars, pero bueno, en todo caso yo les recomiendo que simplemente impriman ahí todas las variables y listo, y ya con eso no deberían tener mayor problema. Ujú. Ok, y sí, eso sería básicamente. Yo sé que nos quedan 10 minutos y que la clase ha sido un poco cansada, pero nada más quiero terminar con lo siguiente. Entonces, el test bench tiene las pruebas y tiene el
el done file, el done bars y el finish, porque nosotros necesitamos finalizar esa simulación en algún momento. Luego, el probador contiene los módulos del conjunto de pruebas. El probador contiene el conjunto de pruebas del test bench y el módulo que vamos a probar, ese counter for, y los conectamos. ¿Ok? Entonces, esos son, por cada módulo, por cada diseño, necesitamos esas tres cosas. El módulo como tal, un test bench con el conjunto de pruebas para verificarlo y el probador para conectar. Y esto es con lo que quiero cerrar y ya con esto terminamos la materia del tema 8. La próxima clase la podemos utilizar para atender dudas un poquillo sobre el proyecto si quieren. Pero dice, y quería hablar un poco de verificación. En los trabajos o en trabajos de diseño de ingeniería se necesitan tanto diseñadores como verificadores. Es igual o más importante probar que el diseño funciona bien que diseñarlo. De hecho, una regla ahí medio de dedo en algunas industrias es que por cada diseñador deberían haber 2 verificadores, más o menos una razón así, para asegurarse que cada diseño va bien probado, ¿ok? Y entonces aquí vamos a hablar de una forma de verificar muy sencilla. Si ustedes llevan en licenciatura o tal vez como optativa, no sé si está disponible en bachillerato también, una optativa de verificación funcional, van a hablar muchísimo más en detalle de esto, la estructura y todos los componentes que tiene la verificación, pero aquí vamos a ver algo bastante sencillo. Entonces, un test bench es un módulo en modelado conductual no sintetizable que genera los estímulos de entrada para la unidad o dispositivo bajo prueba, unit under test, y recibe las salidas generadas por ese dispositivo bajo prueba para verificar su correcto funcionamiento con respecto a la combinación y secuencias de entradas proporcionadas. Entonces, el test bench genera estímulos a mi módulo y luego escucha las salidas de ese módulo para poder verificar que funciona bien. ¿Ok? Luego, la conexión entre el módulo y el test bench se hace dentro de un tercer módulo llamado probador o top. Y se ve más o menos así. Tenemos un módulo rodeado por un test bench que te genera estímulos y escucha las salidas de ese módulo. Y todo eso lo conectamos en el probador o en un top level block, como dice aquí. Y eso es todo. Como en el proyecto es en parejas, una pésima práctica es verificar lo que yo diseñé. Entonces, en el proyecto yo les voy a pedir, y el enunciado lo dice, que cada uno de ustedes va a verificar el código que no diseñó, ¿ok? Si alguien se encarga de implementar algo, el otro compañero o compañera se encarga de verificar esa implementación, ¿ok? Y vamos a pasar a ver el proyecto, ¿ok? Eso sería toda la materia del día de hoy.